obligatoriedad para que los políticos y sus familias vayan a la escuela y al hospital público, y casi que le voy a agregar al transporte público, y que sea obligatorio, porque no, la verdad que es tanto el doble discurso que tienen, están tan lejos de lo que visitan durante la campaña electoral y después no vuelven, que todo lo público les es ajeno y solo se acuerdan cuando significa un negocio. Entonces, por eso, la verdad que nos parece que sería, por supuesto que es para el que eligió ser político. Lógico, nadie te obliga. Claro, nadie te obliga a ser político, por lo tanto, si elegiste ser funcionario, ser político, disfrutar en política, tendrían que haber una medida que los obligue a untarse de lo público para poder enterarse de qué hablamos cuando estamos pidiendo aumento del presupuesto. Mira, yo ahora vengo de Matanza, acabamos de presentar ayer un amparo para la reapertura de la maternidad del Policlínico Central de Matanza. En la Matanza, la mitad de los partos se hacen por fuera de la Matanza, léase Capital Federal, Santoyani, etc. La otra mitad que se hace adentro, la mitad de esa mitad se hace en el Estado y el resto en los privados de la Matanza. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas incluso al propio policlínico, te atendés el parto hasta la hora de parir. Y cuando te toca ese momento tan sublime, tan importante, no sabés dónde tenés que ir. Nadie te destina, te lo tenés que buscar. Entonces, hay mucha gente pobre en la Matanza. La mitad de la población es menor de 12 años. Entonces, mucha gente que tiene muchos hijos y poca plata y pocas posibilidades, se sube para parir en un colectivo y a donde la lleve termina yendo a buscar en una guardia. Eso es violencia obstétrica, es violencia institucional, eso es una vergüenza. Sin embargo, le quiero decir a la gente que todos los políticos tradicionales, los tres que vienen con el PJ, Massa, de Narváez y todo el paquete de Scioli, la Cámpora, etcétera, etcétera, y los radicales votaron estos presupuestos que Scioli presentó adentro del recinto, o sea, lo hacen a conciencia. Entonces, ya no hay más nada para hacer, aparte de cambiar los políticos, para cambiar los métodos de los políticos y poner ahí adentro gente. Nosotros en Podemos tenemos candidatos que somos de la salud, de la educación, del medio ambiente, gente que todos los días le toca estar absolutamente en contacto. Los médicos de la SICOP, que es el sindicato de los médicos de los hospitales públicos de la provincia, Marta Maffei, que fue además la mujer dirigente docente que hizo la Carpa Blanca. Ella es nuestra primera candidata a diputada. Entonces, estamos convencidos de que es así. Y lo mismo pasa con el transporte. En el transporte, hoy hubo otro accidente en el Sarmiento. Sí, un descarrilamiento no hace. Claro, entonces, la verdad que nosotros creemos que hay que recuperarlo, el servicio, que se tienen que ir los concesionarios, porque los tipos lo usan como una forma de enriquecimiento. Y para nosotros el transporte público es un derecho humano más. Es como ir a la escuela y como ir al hospital. Y es una inversión. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es invertir guita para que eso sea seguro, para que viajemos cómodos y para que lleguemos a laburar horario, porque en general, en todos los trabajos, la forma de darte aumento es meterte el premio a la asistencia. Y en muchos lugares el 30% del premio a la asistencia no es menor a esta altura. Bueno, entonces nosotros somos una lista, un frente, que somos los mismos que con la CTA de Víctor de Genaro, con la CCC de Juan Carlos Alderete, nuestro partido del MST, Proyecto Sur de la provincia, hicimos el paro el 20 de noviembre para recuperar por el 82% móvil, por el tema del impuesto a la ganancia y por el tema de las asignaciones familiares. Y creemos que nos debíamos a dar un paso más de construir una herramienta política para ir a disputar a las cámaras. La verdad que yo quiero ir a la Cámara de la Provincia, porque esa es la más clandestina de todas las cámaras, es la que más guita maneja y es la que más gente castiga. Es la que tiene más bajo perfil, es cierto. Es la que designó los jueces fiscales de toda la provincia durante hace décadas que está manejada por el peronismo y el radicalismo. Claro, entonces por eso a nosotros le estamos diciendo a la gente que nos ayude con su voto el 11 de agosto, para permitirnos pasar, porque las pasos son una trampa. Antes se pusieron las testimoniales, viste que la pusieron hasta las artistas, a todo el mundo, Nacha Guevara, todos se pusieron, ninguno asumió, nos agarraron de idiotas, por no decir lo que se dice en este programa con naturalidad,
Pero de verdad nos faltan el respeto, porque después cuando vos vas son siempre los mismos los que están adentro de las cámaras. Y entonces ahora lo que decidieron es disputar, arreglar por arriba, los partidos, el PJ, la UCR con Margarita Stolbizer, todos arreglaron por arriba y mandaron a disputar por abajo. Entonces vos tenés un frente nuevo como Podemos, menos de 30 días para instalarlo en toda la provincia. Y después cuando vas al cuarto oscuro vas a tener 57 boletas. Va a haber. ¿Por qué? Porque Margarita Stolbizer y Alfonsín, que dicen venimos para unir el país, no pudieron unir ni siquiera la tropa. Y entonces hay 7 boletas de ellos, 5 boletas de Narváez. Eso es a nivel provincial. Sí, entonces cuando la gente entra al cuarto oscuro va a encontrar 57 boletas. Muchas de ellas les han permitido adicionar la cara de los referentes máximos a distintos... Bueno, el Frente para la Victoria, ¿no? Que va con la cara de Perón y... Todo, bueno, ahí ya votás todo, votás... no se presenta a elecciones, pero lo votás igual. Entonces, nosotros en ese sentido le decimos a la gente que nos dé una mano democrática, que es permitirnos pasar, porque no se vota nada. Solo es un filtro para decir quiénes pasan y quiénes no pasan, con una desigualdad de posibilidades terrible. Lo del 1,5 corre también en provincia, ¿no? Todo, en todos lados. Sí, son 200.000 votos en la provincia de Buenos Aires, no es poco. No, Sobre todo porque vos tenés una dispersión, digamos, de superficie. Vos tenés que pensar que a mí, yo voy por la tercera sección, que es todo Matanza y todo sur, incluido Berisso y Ensenada. Imagínate, Matanza es como Córdoba con el Gran Córdoba. Y bueno, cualquiera diría en Córdoba 30 días para instalar un frente nuevo, está bueno. Pero vos pensás toda la provincia de Buenos Aires. Por eso es una trampa y por eso le estamos diciendo que nos ayuden el 11 de agosto, que después cuando en octubre se define a quién votar, tenemos tiempo para conocernos más o la gente puede definir otra cosa. Nosotros pensamos disputarle el voto. Y Vilma, ¿cómo está la provincia? ¿Cuál es el diagnóstico de la provincia? Mira, la provincia de Buenos Aires es una provincia rica, con un pueblo pobre y un Estado en quiebra. Entonces, cada vez que un sector social sale a reclamar por trabajo, por salud, por educación, le tiran por la cabeza que está en quiebra. ¿Entendés? Y siempre para resolverlo se les ocurre lo mismo, meternos la mano en el bolsillo de nuevo a los mismos. Jamás ir por alguno de los grandes de la provincia que produce el 40% de todo lo que se produce en el país y tiene el 40% de los habitantes. Entonces, la verdad que nunca se les ocurre meter la mano a los bancos, meter a la banca, a los pools de siembra, que son capital financiero, si querés, a cualquiera de ellos que tienen un festín. Entonces, para pagar el aguinaldo, le renueva la concesión a los casinos, a los bingos, ¿entendés? Así hacen. La verdad que es una situación muy grave. Hay 1 millón de pibes que no tienen ni trabajo ni estudio, que son los mismos que vos ves parados en las esquinas. Por eso nosotros creemos que es necesario desarrollar una industria nacional independiente y que la provincia lo puede motorizar. Por ejemplo, producir los vagones en nuestra provincia. Tenemos talleres, tenemos historia, tenemos técnicos, todo. ¿Por qué los compran en China y los compran en Barcelona cuando compran chatarra? Eso es trabajo argentino, ¿me entendés? Tenemos los astilleros Río Santiago, en Ensenada, y la verdad que son un orgullo. Y podríamos renovar la flota mercante, que entre otras cosas, como no se produce valor agregado, siempre producimos hojas, cereales y transportamos eso, y se pagan $4.000 millones de Mira, ayer Cristina inauguró una fábrica de lavarropas, ¿no? Que era privada. Y ella en el discurso se enorgullecía porque el 30% de los componentes eran argentinos. O sea, no somos capaces ni de hacer un lavarropas, ¿me entendés? Claro, pero El nosotros 30% de los componentes son argentinos y es un orgullo para el gobierno, es una locura. Claro, ¿por qué le compramos los aviones a Brasil? Si los Embraer los inventamos nosotros, ¿por qué no se hacen acá? Está cerrada la fábrica militar de aviones. ¿Por qué no hacemos acá los autos? Y acá hicimos el Fiat, el Cianditela... Eso lo ves claramente, el año pasado hicimos un programa con eso en Tierra del Fuego. Claro. A donde hay tranquilamente capacidad para hacer y sin embargo ensamblan, no hacen. Claro, y entonces la verdad que es un gobierno que desarrolla, en lugar de recuperar todo, recuperar la industria, desarrollar la industria para que haya laburo, porque si no entra la droga, entra todo el delito económicamente organizado, y los pibes son presa de todo eso, porque el problema no es la pobreza, es la desigualdad la que crece, y ya estamos por encima de los valores del menemismo en la desigualdad, y eso trae que sea
sean carne de cañón para hacer mulos de la droga, para meterse en el delito económicamente organizado, la trata, todos son negocios que los puede atrapar porque no tienen perspectiva en este país. Y ese es el futuro que nos quieren dejar. Y encima su gran perspectiva de desarrollo es reventarnos todo el medio ambiente. ¿Entendés? Las montañas con la megaminería, la tierra con Monsanto y el agua con toda esta historia del fracking. No nos va a quedar nada. Gente sin trabajo y el agua contaminada. Bueno, en la provincia igual está planteado el fracking, toda la zona de Bahía Blanca ya lo tienen señalizado como posible zona de fracking, pero nosotros ya tenemos el fracking instalado, que es el Matanza Riachuelo. El Matanza Riachuelo es un desastre natural que ellos intentan lavar para justificar a Kumar, que es esa organización que tomó la tarea de limpiar el riachuelo. Por eso los diputados, Musi, que fue en realidad secretario de Medio Ambiente, claro, y además tiene esa zona que además tiene otras barbaridades, tiene la subestación eléctrica en esa zona, otros desastres ambientales. Bueno, ellos vieron peces, ¿viste? Ven peces, porque son capaces de cualquier mentira para justificar una cosa injustificable, que es que, por ejemplo, si los metales tóxicos y todas las sustancias tóxicas que las fábricas se les antoja, las siguen volcando. Entonces le limpiaron la superficie al riachuelo y por abajo el agua está como, yo me acordaba el otro día, cuando veía el guante que ustedes mostraron del petróleo, cuando ves el coque que se reventó cuando la inundación en la zona de YPF, de Berisso y de Ensenada, en realidad cuando el agua venía con la inundación, venía así venía el agua. ¿Y ese agua dónde fue? A las cloacas y fue a las napas, y ese es el agua que la gente toma. Entonces, vos tenés de todo, porque tenés en la zona de Berisso y Ensenada, que es donde procesan el crudo, tenés contaminación ambiental, digamos, en el aire, y contaminación hídrica. Y por ejemplo hicieron una prueba, que es probar la capacidad pulmonar de los pibes que están en la zona de Berisso y Ensenada, y la compararon con la zona de Gonet, Citibel y La Plata. Y les digo que tienen un 90% menos de capacidad pulmonar los pibes que viven en esa zona donde se trabaja el crudo. Claro, entonces esa desigualdad en la provincia, eso es. Y el problema es que no hay perspectiva, no solo que esa es la situación actual, y que no tienen una política para desarrollar. Entonces, nosotros por eso, yo sacaba la cuenta de cuánto invierten en salud. Matanza, por ejemplo, que es donde estoy dando la pelea por la reapertura. 270 pesos por año por habitante de presupuesto. Entonces, puede decir, ¿qué van a hacer con eso? O sea, claro, Quilmes 272, no es que sea Matanza un gran problema. Ese es el criterio con el que manejan, y en Matanza hay 3 grandes lugares que ya inauguraron 3 hospitales. El materno infantil de Balestrini, que queda en Camino de Cintura, el de Rafael Castillo y el de La Ferrer, que están, no te puedo decir cuál es la zona de atención, la situación de atención de salud de esa gente. Porque una cosa es San Justo y otra es Isidro Casanova, ¿no? Entonces, los inauguraron, están en unos edificios impresionantes. Ya lo inauguró Cristina hace poco. Varias veces, y están cerrados. Entonces, ¿entendés? Hacen doble discurso. Después ahora se pelean. Yo siempre le digo a la gente, ¿ustedes se acuerdan cómo se pelearon cuando no nos pagaban el aguinaldo los estatales el año pasado? Se mataban Mariotto con Scioli, claro, con Cristina y con la Cámpora. Y todos decían, uy, cae Scioli. ¿Me entendés? Ahora están todos juntos con Insaurralde. Son todo lo mismo. Y después cuando van, pues yo le quiero hacer acordar a la gente que lo que se vota son diputados, no se vota quién gobierna. Se vota gente que sea capaz de ir a dar la pelea contra la violencia de género, por el problema de la salud, por la educación, pero en serio. Entonces, si yo no presenté un amparo para hacer campaña electoral, yo presenté un amparo, reuní a los médicos de la Asociación de Profesionales, a los médicos del Policlínico, me fui a entrevistar con la secretaria de Salud, y ahora le puse el amparo porque no le ponen fecha, y tienen todo adentro. Tienen 9 incubadoras, un quirófano de primer nivel, tienen 6 cámaras de dilatante y tienen 20. En la plaza de San Justo está el Policlínico Central, que está ahí, que es el Policlínico de San Justo, que es estatal, y que tiene una maternidad con una trayectoria impresionante. La tienen cerrada hace 5 años, porque no decidieron que sea una prioridad y prefieren pagarle a los privados, ¿me entendés?
¿entendés? Entonces creo que hacen negocio con todo, y eso es lo que se tiene que terminar, y para eso se necesita gente que tenga lo que hay que tener, que vaya a la Cámara y le diga no, o que vaya a la Cámara y haga, yo estuve en la Cámara y hice votar el blanqueo salarial docente de la Capital Federal, y se blanqueó, porque apoyado por la fuerza de la gente afuera, si vos tenés decisión y sos coherente y no te compran, adentro esa fuerza se hace sentir, porque a lo único que le tienen miedo a las cámaras es a que entre la gente, y vos lo tenés que lograr meter adentro, y así lográs muchas cosas. Yo fui autora de la ley de blanqueo salarial, pero también de la reapertura de fábricas, fui autora de la primera ley, abrimos 14, el otro día estuve en los 11 años de Gelco, la primera que abrimos, que es de cremas heladas, y todavía está muy bien, y triplicó su personal. Bueno, creo que ese es el desafío que tenemos de cambiar. Si vos votás corruptos, te van a salir de vuelta lo mismo. Y si son, ahora se hacen los distintos, y después se juntan, y van a la Cámara, y votan todo contra tuyo, van a seguir haciéndolo. Por eso opinamos que hay que cambiar, y le decimos a la gente que nos ayude y que vote Podemos. Dame un segundo, vamos a la información y seguimos. Dale. Estamos con Vilma Ripoll, es la 1:30 de la tarde. Está del Frente Podemos, hablando de distintos temas, y recién, mientras iba a la tanda, ella hablaba del tema de la violencia en la provincia. ¿Por qué no nos contás lo que nos decías? Claro, yo creo el tema es que la situación de la violencia, la verdad, cruza todos los sectores sociales, no es patrimonio de los pobres, porque la verdad las mujeres nos pegan en todas las situaciones y en todos los ámbitos. Pero en los lugares más pobres la situación es muy delicada, porque vos tenés, si uno interpreta un caso de violencia y necesita ir a denunciar, vos tenés que hay 135 distritos en la provincia, de los cuales solo 62 tienen comisaría de la mujer para que vos lleves la denuncia. Y en algunos lugares, no solo que no hay, sino que donde queda la comisaría queda lejísimo, y eso te lleva, además tienen un horario de atención de 8 a 15, de atención gratuita de psicólogo y de abogado para encarar el tema cuando venís. Quiere decir que si te pegan a las 4 de la tarde, olvídate, ya no te atienden, como mucho te toman la denuncia. A eso se agrega la situación global de que vos denunciás y después, ¿dónde vas? Entonces ahí está todo el problema de que ellos hacen. La provincia sacó una ley de emergencia de violencia, pero no tiene de violencia de género, pero no tiene presupuesto. O sea, las leyes sin presupuesto son papel mojado, no sirven. Y cuando se trata de violencia de género, mira, si las leyes en general te joden la vida, estas te matan. Entonces, vos tendrías que tener refugios donde irte, llevar a los chicos y poder resguardarte, porque son clandestinos los refugios. La provincia tiene 3, tenía 2, ahora Cristina inauguró 1, el otro día parecía que resolvíamos el problema de la violencia, 3. Cuando en realidad los organismos internacionales dicen que tiene que haber 1 de 10 plazas cada 10.000 habitantes. ¿Por qué? Porque consideran que hay mucha violencia. Ni que hablar de lo que significa las violaciones, que yo la otra vez le escribí a Nicolás cuando estaban discutiendo lo del listado de los violadores, que el 80% de las violaciones son intrafamiliares, los abusos y las violaciones. Los docentes que reciben eso no tienen dónde llevar los chicos, no tienen, si los quieren sacar del ambiente donde están, tampoco, y si quieren sacar a la madre porque se enteran que el padre le pega, tampoco, no hay dónde llevarlos. Entonces, ¿qué pasa? La mujer denuncia, se anima a denunciar, que es un paso impresionante para encarar el tema, y después se va a la casa de los familiares, y los violentos saben dónde queda la familia, la van a buscar y las obligan a volver a la casa, y como no tienen, porque lo otro que se necesitaría es subsidios, para que al día siguiente vos te ponen en un refugio, tenés subsidios de reinserción laboral, o una salida habitacional, aunque sea transitoria, para que vos te repongas, porque es muy duro el tema de la violencia, porque además todo el circuito psicológico hace que la mujer se desvalorice, y entonces crea que no sirve para nada, y le cuesta remontar la situación. Bueno, no hay refugios, no hay campañas de prevención para que enseñen que la violencia también empieza en la adolescencia, cuando las pibas se creen que están enamoradas porque es el primer amor, y que el pibe le mira
celoso. Claro, porque la quiere. No, es un síntoma de que después le va a pegar. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, ni desde las jóvenes reciben la educación para poder tener campañas de prevención que sea una alerta inmediata ante las conductas de los pibes, de los hombres, de los padres que le pegan a los chicos. Entonces, nada de eso sucede. No hay campañas, no hay refugios, no hay subsidios. ¿Y en dónde? ¿Qué pasa con la mujer? Vuelve a la casa del violento, porque después dicen, pero volvió. Y sí, ¿dónde va a ir? Si tiene los pibes, no tiene para darle de comer, y ahí las matan en un femicidio. Porque vuelven, reiteran, repiten, eso ya está estudiado, recontraestudiado, y entonces todos los días uno nuevo. Y encima repiten las formas, porque después que mataron a Wanda Tadei, la mamá nos contaba que... proceso de imitación. Claro, 83 casos más hubo posteriores, ¿entendés? Encima imitan las barbaridades, porque la televisión está bien que saque a la luz esas situaciones, pero bueno, da ideas a veces. Da ideas a veces. Sí, sí. Entonces, y el resto de la marginación, es decir, vos estás recorriendo ahora la provincia, hubo 10 años de crecimiento a tasas chinas. ¿Eso impactó de algún modo a favor, en contra? ¿Cambió algo en la estructura de la pobreza, del desarrollo del empleo? Y otra cosa, ¿el empleo se nota que fue cayendo en los últimos años o no? Mira, yo tengo un movimiento de desocupados, nosotros tenemos un movimiento de desocupados, y además estamos trabajando con Juan Carlos Alderete, que tiene la corriente clasista formativa, que es otro movimiento de desocupados muy grande. La única forma que encontraron de conseguir señales de trabajo genuino es empezar a construir cooperativas para hacer los desagües de cloacas y el agua corriente, porque en general agua corriente, porque hacen agua corriente, nunca hacen cloacas, entonces las napas suben y vos tenés Lomas de Zamora, donde está Insaurralde, que en todo lo que es Fiorito y los alrededores, yo estuve en el Chepibe, que es un lugar en donde hay 600 pibes que viven en esa zona, y yo les vi la piel, les vi cómo están, porque tienen toda el agua contaminada. Esos pibes no los encontró Insaurralde, sé que los debe estar buscando, porque los pibes hace 25 años que tienen el Chepibe, ellos son candidatos de nuestra lista, y la verdad que son una iniciativa impresionante. Y es esa la situación es que ha caído, hay desocupación, no se consiguen changas, y bueno... Esto en los últimos 2 años, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces crecen los comedores otra vez, los comedores de los barrios, porque si no, no tenés cómo darle a los pibes de comer, las tazas de leche, por supuesto, con grandes problemas con el reparto de comida por parte del Estado, además, porque en eso no... el tema del favoritismo y eso. Claro, total. Entonces, a veces tenés que cortar calles para que te den harina. Y por supuesto en esta época me imagino que no deben estar mandando, porque con toda la historia esta de la harina y del trigo y del pan, imagínate, y la gente si no hace pan casero, ¿de qué come? ¿Qué pan come? Vilma, bueno, la gente se debe acordar de esto, pero el año pasado el caso Obando fue uno de los casos del año, y el laburo de Vilma permitió que Obando estuviera en libertad, finalmente recuperara su libertad y cambiara un poco su situación. ¿Cuál es la situación de María hoy? Bueno, después del último viaje de Nico a Misiones, a pasar por la frontera fue en realidad. Pero fuimos a ver a ellos, le dieron la casa. Claro. Nosotros estábamos en negociaciones porque estaba abierta la posibilidad, pero no llegaba nunca el día de que nos decían que sí. Por suerte, Nico se encontró con uno de los funcionarios y terminó en que cuando aterrizaron me llamaron para avisarme que le daban... Cuando volamos en el avión estaba el ministro de Desarrollo Social de la provincia, se nota que nos vio, que vio las cámaras y... Son increíbles. Pero tengo que... una vivienda social, claro, que igual lamentablemente era para otra persona, que esa otra persona se quedó sin... Claro, exactamente. Y creo que era para un discapacitado, porque el baño estaba equipado para un discapacitado. Bueno, esa parte no la sé, pero sí sé que era una casa chiquita, porque María tiene ahora 9 hijos, entre hijos y nietos. En la casa hay 9 niños y 4 adultos. Está uno de los hijos varones, que es pastor evangélico, y 2 hijas que tienen hijos, sí, y ella. Y entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron 2 habitaciones más. Ah, mira qué bueno. Así que ahora y le agrandaron lo que es el comedor.
Y además, yo en ese sentido, la verdad que te tengo que decir que Lozada, que es la persona que vos encontraste, de verdad es la única que nos responde de ese gobierno. Entonces, es toda una contradicción, pero a mí me parece que es justo, a lo mejor lo estoy hundiendo a Lozada diciendo esto, pero es justo decir que es el que con el cual tenemos diálogo. No es el caso de Soria Vieta, el ministro de Derechos Humanos, que es el que hizo toda la publicidad del gobierno, cosa que la jode a María para su reinserción social. Entonces, toda la campaña que hicieron le complica la vida para que sus hijos consigan trabajo, para que, ¿entendés? Todo el tema de la revinculación y todo el tema de la reinserción le es muy difícil. Ella sigue yendo a la escuela, a pesar de que se mudó de barrio y todos los pibes van a la escuela, pero todo eso es que nosotros estamos pidiéndole, ahora estamos en conversaciones con Lozada, otra vez, para pedirle que la traten como una víctima. Ella fue víctima de todo tipo de violencia, las pasó todas. Sí, claro. Entonces tienen que tratarla así. Entonces le estamos pidiendo que haya un seguimiento de un equipo de psicólogos. Ellos van a atención psicológica, pero necesitamos asistentes sociales, trabajadoras sociales, que le ayuden a resolver problemas que para semejante magnitud de familia, saquen la cuenta cualquiera de ustedes, se hace muy difícil y muy cuesta arriba. Pero de cualquier manera estamos muy contentos porque están en la casa y están con sus habitaciones, parece mentira, pero... La cara que tenía ella cuando entró a la casa es descriptible. Y de Lones también corrido por ahí, pero la cara de ella era increíble. Entonces, bueno, yo creo que nosotros lo hicimos, la verdad, y les agradecemos siempre a ustedes porque lo visibilizaron de una manera que nos permitió ganarle la pelea a la campaña del Estado misionero, que además de que era el responsable del abandono de María y de la muerte de la nena, hacen como siempre, revictimizan a las víctimas cuando se trata de casos sociales. Por eso nosotros queremos también una ley que piden los padres de 11, que es la de imprescriptibilidad de los delitos de los funcionarios públicos, ¿entendés? Claro. Se van, no los pudiste pescar cuando estaban, bueno, claro, los agarrás afuera y cuando se fueron, y también pagan con sus bienes, cosa que tendría que hacer Jaime, entre otros, ¿no? Vuelvo al tema de la campaña un segundo. El otro día discutíamos acá y quería saber tu opinión sobre la utilidad de los avisos hechos de 12 segundos que le dan a los partidos. Yo lo que decía era que para mí no tiene ningún sentido, porque aparece gente que nadie conoce diciendo cosas muy generales y que no les sirve para conseguir votos. Yo decía que sería mucho mejor darles micros de 6, 7 minutos a donde pudieran explicar las cosas, y a lo mejor menos, pero me entendés, que la gente pudiera saber, bueno, ¿qué carajo propone Vilma Ripoll? Si vos no venís acá y estás una hora hablando, la gente no tiene manera de saberlo, porque vos le digas más justicia y tu foto no sirve, ¿me entendés? Te digo esto y yo realmente ni vi tu aviso, no tengo idea qué decir. Claro, imagínate que ni lo viste. No, te digo, mira, y eso que miro, porque tengo acá 3 pantallas y miro todo el tiempo, pero no lo vi, ni lo vi el tuyo. Bueno, ¿qué pensás? ¿Les sirve, no les sirve? No, yo creo, es igual un paso en relación a lo que pasaba antes. No, está mejor, claro. Sí, eso tiene que decir de dónde parte. Y entonces, es un paso, pero de verdad tiene ese problema. Es más, los avisos, a lo mejor vos lo podés hacer de más tiempo, pero entonces si ahora no me viste pasándolos en 10 segundos, menos cantidad, claro. En 10 segundos, no lo pescás, no me había en toda la campaña. Entonces a uno lo obligan a hacer ese de decir, quiero que todos los políticos y su familia vayan a la escuela pública, al hospital público, y después vengo así y hablo rápido porque ya quedé... Parece la que lee en la radio la letra chica. Claro, y a veces te aceleran la velocidad para que entre. Claro. ¿Viste? Entonces terminas diciendo así. Ahora, Vilma, ¿cómo es luchar contra el aparato Es muy desigual. Del Estado? Es muy desigual, pero no es imposible. Y es muy desigual, y a veces te pasa lo que nos pasó el otro día en Merlo con OTC, que nos prendió fuego la mesa con la que estábamos haciendo la campaña, y los volantes y los carteles con los que estábamos haciendo la campaña. ¿Prendió fuego? Sí, vinieron la patota y nos tiró... suave igual, porque eso debe hacer... Sí, a la casa de Massa de un candidato de Massa le prendieron fuego la casa. Nosotros nos prendieron fuego la mesa y los carteles. Por supuesto, fui a la Es delicada. Aliado del gobierno desde... Pero Massa no es menos.
Massa no es menos, porque en Tigre también nuestros compañeros secundarios, dirigentes de un colegio secundario, estaban haciendo pegatina de carteles y no le pegaron porque, bueno, eran un grupo grande y entonces y tenían mucha velocidad para correr. Claro, para correr. Pero terrible, porque se bajaron de 3 camionetas, una patota infernal de gente que trabaja con Massa, también en la zona de Tigre. Yo creo que ellos tienen una metodología que desarrollan para todo. Desarrollan para las campañas electorales, pero desarrollan las municipalidades con todos los sectores sociales. Es decir, hay veces que van los docentes, los médicos a hacer movilizaciones y todo eso y le mandan la patota también. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué en estas zonas, aún en estas zonas marginales que vos describís, de pobreza y de sufrimiento, gana el peronismo? Porque de verdad tienen atrapada la vida de la gente que no tiene otra salida ni otra perspectiva. Porque ellos le dicen, a veces la gente me ha contado, que le dicen, mira, nosotros en esta zona tenemos que sacar este porcentaje. Si no lo sacamos, es porque ustedes no nos votaron. Olvídense, no cobran más en la cooperativa, o te sacamos la asignación, o te sacamos la comida del comedor, ¿me entendés? Entonces, existe una manera de cercar de coacción sobre la gente que no tiene perspectiva de vida, que es mucha la gente que en la provincia no tiene posibilidades de trabajo, ni tiene posibilidades de tener casa propia, ni tiene posibilidades de tener acceso a una salud digna, a una educación digna. Vos sabés que ahora que volvieron las clases, ayer yo tuve una charla en Quilmes con docentes, hubo un abandono importante de alumnos. Y la verdad que ¿primarios o secundarios? Secundarios. Y bueno, es grave el abandono del aula por parte de los alumnos en la provincia. Se da por múltiples causas. Una de ellas es porque las condiciones en las que está la escuela hace que no les da ganas a los maestros a veces de quedarse, lo hacen poniéndose la escuela al hombro. Imagínate los alumnos, imagínate en el marco de que se van y están afuera y adentro porque a veces la escuela es la contención única que tienen, para que los consideren alguien incluso. Mi hermana me contaba que todo el tema de la asignación universal llevó al aula a pibes que no querían entrar al aula, no querían estudiar, pero los obligan para después pagarle la asignación. Y está bueno si no fuera llevada adelante con un criterio clientelista. Estaría bueno si hubiese habido toda una preparación anterior para que después se inserten, para que después elijan, a lo mejor es una carrera técnica para tener salud laboral. No piensan en nada, ¿entendés? Solo piensan en cómo ajustan con el sueldo de los docentes, con el presupuesto. Hoy calculábamos cuánto le dan por mes en la Matanza para educación por habitante, 87 pesos. Entonces, vos decís, ¿qué van a hacer? Eso está bien, la mitad de la Matanza son niños, menores de 12, pero igual, te da que nada. Ahora, esto del clientelismo, para recordar un poco, el clientelismo sistemático y brutal que nosotros conocemos hoy, es algo relativamente nuevo en la Argentina. Tiene unos 12 años, 14 años. No existió siempre un clientelismo a este nivel. El clientelismo con planes directos, con subsidios directos, sí, te los saco, te los pongo, con cosas así. Se va profundizando. Sí, claro, va siendo cada vez peor. No, se profundiza mucho más sofisticado. Hablando de la zapatilla mojado, acordate antes, que se hubo. Sí, pero ahora se sistematizó de una manera muy los juguetes grande. del chiche, ¿cómo era? Claro, sí, pero parecen chistes. claro, parecen chiste, ahora es estructural. Claro. Ahora es estructural porque al no generar trabajo genuino, tienen que generar alguna manera de contener socialmente, porque en este país hicimos un 2001 para responder a situaciones como esa. Y entonces lo que hacen es intentar contener de que la gente no se rebele en las calles, porque la gente ya sabe, porque te venden que la democracia es que vos tenés derecho a votar cada 2 años o cada 4, depende de lo que votes. Y la verdad que la democracia tendría que ser que ellos cumplan. Por eso nosotros decimos que tendría que haber revocabilidad del mandato de los funcionarios si no cumplen. Tendría que haber herramientas de revocabilidad. Y tendrían que ganar además lo que gana una docente con doble escolaridad y 10 años de antigüedad, que es el máximo que gana una docente. Entonces, con todas esas medidas terminaríamos por fin con los privilegios. Y entonces se tendrían que untar de la realidad obligatoriamente. Si no, estamos complicados, porque para ellos es un privilegio para enriquecerse. Y para eso
eso quieren ser diputados, para enriquecerse. Gracias, Vilma, por haber estado acá. No, bueno, gracias y que voten Podemos, el 11 de agosto en la provincia de Buenos Aires. Gracias. Vilma Ripoll, candidata diputada del Frente Podemos en la provincia de Zona 3 y 5.